Soy Mauri y en los últimos 8 años he generado cerca de 5 millones de dólares. No solamente eso, sino que ayuda a miles de personas a hacer lo mismo y triplicar su salario mensual dedicándole solamente 5 minutos al día, replicando con exactitud mi operativa en mi canal de señales. Este billete de 10 dólares equivale a un pip y este otro billete de 100 dólares también equivale a un pip. La única diferencia entre los dos es el lotaje utilizado al momento de colocar una posición. Pero primero platicamos en cómo es que puedes identificar un pip, 2 pips, 3 pips y sucesivamente para poder hacer la ecuación correctamente. Para que con eso puedan saber exactamente qué es lo que tienen que hacer al momento de operar. Primeramente tenemos que saber la medición. Tenemos que saber entender cómo diferenciar un pip a 2 pips, 3 pips. Tengamos en consideración que hay varios pares al momento que estamos operando. Tenemos el Euro USD, tenemos el USD CAD y entre otros pares. Y cada par se mide un poco diferente. En este caso, si yo estoy observando el USD CAD, podemos observar lo siguiente, que tenemos movimientos, tanto movimientos bajos como movimientos altos. Lo que nosotros queremos saber es cuánto mide cada movimiento y es justamente en ese momento que empezamos a platicar sobre pips. Y justamente en ese momento es cuando utilizamos la medición de pips para saber la distancia que ha recorrido el mercado de un determinado punto a otro determinado punto. La forma más sencilla de medir los pips es utilizando la regla que tenemos justamente de este lado izquierdo en TradingView. Podemos observar que si presionamos eso y queremos medir solamente una vela, podemos observar cuánto se ha movido en distancia. Recuerda que la distancia es medida en pips. Hagamos el ejemplo de esta vela bajista. Queremos colocar desde el punto superior al punto inferior. Al momento que yo presiono el punto superior al punto inferior, podremos ver un número aquí que dice negativo 6.6. Eso significa que el mercado en esa vela en particular se movió aproximadamente 6 pips, 0.6 pipeps. Un pipep es una décima de un pip. Por lo tanto, es la misma medición solamente en décimos. En este caso, podemos observar que este tuvo un movimiento de 6 pips. Ahora, si yo quiero medir el movimiento de esta vela, simplemente coloco la regla del punto A al punto B y podemos observar que la medición de esta vela fueron 7.1 pip, que son 7 pips con un pipep. Ahora, ya que entendemos cómo utilizar la regla, tanto en USD CAD, lo mismo se usaría en otros pares como el Euro USD, en el oro y entre otros pares. Pero hagamos el ejemplo con el Euro USD. Yo quiero medir la vela que se encuentra justamente en este punto, del punto más bajo al punto más alto, que viene siendo la apertura de la vela al cierre de la vela, y podemos encontrar que esto fue un movimiento de 20.7. 20 pips con 7 pipeps. ¿Qué pasa si no tenemos la regla y lo tenemos que medir con los números que tenemos del lado derecho? Muy simple. Una de las cosas que tenemos que recordar es lo siguiente. Vamos a utilizar este ejemplo de aquí. Vamos a ponerlo en el 1.08150, que será un número redondo, un número fácilmente aprendido. 1.08150. Y el otro lo vamos a colocar en el 1.0805. ¿Ok? Si yo coloco mi regla de 1.085 a 1.08150, podemos observar que esta es una medición de 10 pips. ¿Cuál es el dígito que se tuvo que mover para que esto equivala a un solo pip? Si nosotros empezamos a contar desde el punto hacia la derecha, podemos observar que tenemos 1, 2, 3, 4. El cuarto décimo es el décimo que cuenta como un solo pip, significando que si el cuarto décimo se mueve un punto hacia arriba, eso es un pip. Si se mueve 2 puntos hacia arriba, esos son 2 pips, hasta que llegue a 10 pips. Cuando llega a 10 pips, el tercer décimo es el que cuenta cada 10 pips. Y con eso dicho, cada 100 pips sería el segundo décimo el que se estaría moviendo. De este caso, si yo quiero hacer una medición de este punto 1.08000 al número 1.07900, nosotros inmediatamente sabemos que esto es una diferencia de 10 pips. ¿Por qué? Porque el tercer dígito es el dígito que cambió. Observamos con la regla si esto son 10 pips. Punto A punto B. Esta es una medición de 10 pips. El mercado solamente se movió 10 pips. Ahora recuerden que el pip es la medición que utilizamos al momento de estar operando para ver la distancia de donde está el mercado a donde podría ir, o simplemente para medir movimientos en el mercado. Tanto como para medir objetos utilizamos centímetros y pulgadas. Aquí en este caso en el trading vamos a utilizar pips, que es la medición que utilizamos al momento de estar operando y observar el movimiento del mercado. Les quiero hacer un último ejemplo para que puedan observarlo visualmente.
Digamos que estamos en el nivel 1.07800 y queremos llegar al nivel 1.07900. Aquí, ¿cuál es el dígito que se movió? ¿El primero, el segundo o el tercero? En este caso, lo que nosotros podemos observar es el tercer dígito, que es el dígito que se movió. El tercer dígito se movió de ser un 8 a ser un 10. Dado caso que ha sido el tercer dígito el que se ha movido, esto ha sido una diferencia de 10 pips. Ahora, en otro ejemplo, yo voy a poner el 1.07850. En este ejemplo podemos observar que del nivel 1.07800 al nivel 1.07850, el dígito que se ha movido ha sido el cuarto dígito. Recuerden que el cuarto dígito es el dígito que representa un pip. Tomando en consideración esto, del 1.07800 al 1.07850 se ha movido 5 pips, porque hay una diferencia de 5 dígitos de 0 a 5. Justamente así es como medimos los pips. Los podemos medir buscando los dígitos en movimientos del lado derecho y también los podemos medir utilizando la regla del lado izquierdo para poderlo facilitar bastante más al momento de estar operando. Ahora te preguntarás, ¿cuánto dinero puedo ganar yo del nivel 1.07800 al nivel 1.0785? Que son 5 pips en diferencia. En esa distancia de 5 pips de diferencia, tú puedes ganar tanto como $5, como $50, hasta $500, y eso depende bastante del lotaje. El lotaje es lo que determina cuánto dinero va a estar ganando por cada pip. Prácticamente el lotaje le da el valor a ese pip, a ese movimiento que se está encontrando dentro del mercado. Y justo para eso les he dejado este video donde les explica cómo utilizar el lotaje para que así, aunque tengan 5 pips, ganen $5, tanto como pueden ganar $50 o incluso $100 con tan solo ese movimiento de 5 pips. Y recuerda suscribirte para ver más videos educativos de trading como estos. Hasta luego, para la próxima.